Bueno, Andrés, de nuevo por acá contigo y estoy gratamente teniendo el tiempo de compartir, de conocer, de aprender de todo eso que el conocimiento tuyo, pues tanto a mí como a los televidentes nos ayuda tanto. Así es. En los programas anteriores no había tenido la oportunidad de agradecerle a los televidentes que nos han escrito y nos han mandado tanta información por el email, y damos gracias por todos aquellos que nos han escrito, y esperemos que sigamos y continuemos con este mensaje que es importante para ellos y para ti y para mí poder aprender uno del otro. Continuamos con el tiempo de la iglesia, continuamos con ese momento que estamos viviendo y en el que quedamos en el resumen de la vez pasada. Cuéntanos un poquito más del tiempo de la iglesia, Andrés. Bueno, ya como dijimos en la sesión pasada, el tiempo de la iglesia es fundamental conocerlo, porque es de esta manera que el creyente puede expandir su mente y puede llegar a comprender lo que aquí está escrito. Y aquí aprovecho para decir esta aclaración, pero también como alerta. Cuando Dios nos revela su palabra, no se trata de simplemente información. ¿Cuál es el problema con las personas cuando reciben la información? Cuando uno recibe información, a veces se convierte como un computador. Usted la tira a una carpeta, la guarda y se le olvida. Pero cuando uno hace esa revelación que Dios le da, la hace vida, porque es Dios mismo el que se revela, es lo que hace que la vida de la persona pueda ser transformada. De nada nos sirve saber el tiempo de la iglesia, saber que estamos en el tiempo de la preparación, en el tiempo en el que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros para la redención del mundo, si no vamos a hacer nada al respecto. Este tiempo y este tipo de estudio de la escatología tiende a crear mucho temor, confusión y hasta incertidumbre y duda en la vida de los creyentes. Y eso es debido a eso, porque toman las cosas simplemente como información, y uno no puede tomar la palabra ni lo que Dios revela como una información, sino como es Dios mismo quien se está dando a nosotros para poder transformar nuestra vida. Entonces, ya dijimos entonces lo que ocurre, ese evento del arrebatamiento, del rapto, y dijimos que inmediatamente cuando ocurre eso, entonces abre ese nuevo espacio en el tiempo de la iglesia que se conocerá como el tiempo de la tribulación. Bien, ahí quisiera interrumpirlo, pero porque a todos nos interesa y esa parte es bien importante, pero hay poco conocimiento de la tribulación, hay poco conocimiento de ese tiempo que va a durar eso. ¿En qué consiste la tribulación? Bueno, voy a tratar de definirlo a largos rasos. Después vamos a tratar de irnos metiendo en cosas específicas, porque la información es mucha, el contenido es infinito y yo nunca he pretendido saberlo todo, y nadie puede comprender o pretender tener por comprensión todo este libro. Entonces hay que tener la visión en general hacia lo largo. El rapto viene de la tribulación. Dice la palabra, nos enseña que es un periodo de 7 años. Es un periodo de 7 años. Ya voy a entrar a explicar ese periodo de 7 años. Después de ese periodo de los 7 años, al final de ese periodo, vendrá entonces la segunda venida de Jesús con su iglesia. ¿A qué? A destruir a Satanás, a destruir el diablo, y lo encarcelará, y comenzará algo que se conoce después también como el tiempo de la iglesia y de la profecía, como algo que se conoce el milenio. Al final de ese milenio ocurrirá el juicio final, donde todos los vivos y los muertos tendrán que ir a rendir cuentas en ese juicio, y después de ese juicio entonces será el fin de esta vida como lo conocemos, y será entonces esa vida en la presencia de Dios continuamente, donde no habrá ningún tipo de dolor, ni de tristeza, ni de mentira, ni nada que nos pueda dañar. Muy bien. La tribulación es un periodo de tiempo. La tribulación va a pasar ¿durante cuánto tiempo exactamente? ¿Qué vamos a esperar exactamente de la tribulación de ese periodo de tiempo? Bueno,
Vamos a utilizar este texto de 2 de Tesalonicenses 2 para que no tome mi palabra, sino que leamos la revelación que Dios le dio a Pablo. Y este es un periodo en el cual todo el mundo, inclusive Jesús, lo advirtió. Pablo y muchos profetas advierten sobre este tiempo porque será un tiempo como jamás se ha visto sobre la tierra. Será un tiempo de destrucción, será un tiempo de dolor para muchos, quizás en un principio de triunfo para los malos o para los que quieran darle la espalda a Dios. Pero al final de ese tiempo entonces vendrá el triunfo, vendrá el premio prometido de Dios para aquellos que se sepan mantener fieles. Antes de explicarlo, antes de empezar a leer, hay que tener claro una cosa. Número 1, Dios ha creado el mundo y toda esta creación, incluyendo nosotros, está destinada ¿para qué? Para devolver algo en adoración a Él. Todos aquellos que le den la espalda a Dios serán los que tengan que vivir en el medio de ese tiempo de la tribulación. Ese tiempo no es el tiempo para la gente de la iglesia. Por eso el rapto ocurre antes, porque el Señor nos salva de pasar ese tiempo. Ya Él murió en la cruz por nosotros, Él ya nos ha dado la salvación y ese tiempo es para purificar el mundo y para demostrarle al mundo que Dios es verdadero, que Él es real y que todo el tiempo que dio, todo el chance que dio fue real y cuántas veces nosotros mismos en alerta le damos la espalda a Dios. Me toca interrumpirlo Sí. porque hay algo bien profundo y es el hecho de que la gente que nos está viendo seguramente se preguntarán algunos de ellos, ¿cómo hago para que yo no esté en esa tribulación? Bueno, esa es la pregunta del millón, pero en realidad es más sencillo de lo que parece. Dios todos los días, escuche muy bien, todos los días le da la oportunidad a usted y a mí de llegar a Él. Todos los días, cada día tiene 24 horas, cada semana, cada mes. ¿Cuántas veces usted ha rechazado a Dios? Por eso nosotros no podemos desaprovechar las oportunidades que Dios nos da y tenemos que prepararnos, no sentir temor, ni sentir angustia, ni sentir desesperación, sino que lo que la escatología y la profecía nos da es la seguridad de salvación y la seguridad de que somos ya salvos y de que Dios nos protegerá y que estamos destinados para vivir con Él en la eternidad. Muy bien, entonces entremos en materia. Vamos Perfecto. a leer de este texto de 2 de Tesalonicenses 2 y empieza de esta manera. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. Aquí Pablo lanza una advertencia en contra de la falsa profecía y en contra de la falsa doctrina, porque ya ahí, aún en ese tiempo, hace más de 2000 años, ya se estaba infiltrando la doctrina de algunas personas de decir el día del Señor es mañana, o es en un mes, o va a ocurrir en 2 años. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Ese día nadie lo sabe. Tenemos una visión, que ya vamos a entrar en ella cuando estudiemos la profecía de Daniel de las 70 semanas, pero ese tiempo nadie lo sabe. Solo Dios y solo Él, y es potestad absoluta de Él. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. ¿Qué significa esto? Lo que aclarábamos y lo volvemos a repetir ahora. El rapto, el arrebatamiento, no es la segunda venida de Jesús con su iglesia, porque la Biblia nos lo enseña, que cuando el Señor venga por segunda vez, todo el mundo lo verá. Todo el mundo en el universo verá esa segunda venida y lo podrán ver, porque yo espero estar con Él,
venir en toda su gloria y en todo su esplendor. Entonces por eso Pablo está advirtiendo eso y dice, primero tiene que venir ese tiempo donde el hombre de maldad, el destructor por naturaleza, aquí está hablando de algo que se va a conocer como el anticristo. El anticristo es ese personaje satánico que va a dominar el mundo durante ese periodo de la tribulación y donde él ejercerá poder sobre todo el universo. Habrá, dígalo como usted lo quiere decir, presidentes o reyes o los jefes de las naciones que se unan a él pretendiendo obtener un beneficio económico, social, político, pero que después vamos a ver cómo se va desarrollando en la profecía que él va a ir perdiendo ese poder para poder después entonces darle paso a toda esa parte divina y espiritual de Dios donde manda esa ayuda en medio de esa tribulación para los creyentes que todavía estén vivos. Ahora, el tiempo de la tribulación se divide en dos. 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio, el anticristo, ya lo vamos a leer, yo lo estoy diciendo, pero ya lo vamos a leer, tendrá solo un poder político y será un hombre que tiene, dice la palabra, que es un hombre que tiene muy buen dominio de palabra para convencer a la gente, inclusive puede ser apuesto, qué sé yo, cualquier cantidad de cualidades que atraen a la gente. A los 3 años y medio ocurrirá algo que está profetizado también, que se conoce como el horrible sacrilegio, donde Satanás ofrecerá un sacrificio en el templo que ha sido reconstruido en el lugar santísimo. Y eso marcará la mitad de ese periodo y eso desencadenará otra cantidad de eventos, pero también será la oportunidad de un reavivamiento espiritual para las personas que todavía estén en ese tiempo y que quieran darle su vida a Dios. Hagamos un pequeño paréntesis en lo que estaba diciendo Andrés, y es lo siguiente, eso va a ocurrir dentro del templo. ¿Y a qué se refiere cuando habla del templo? ¿Qué es específicamente lo que nos está explicando? Bueno, Fernando, ya te me estás adelantando, pero bueno, te voy a contestar. Te voy a contestar. Bueno, cuando ocurre el rapto, pensemos por un instante lo que va a pasar con el mundo. Va a ser un caos, porque la gente no va a saber qué es lo que está pasando. En Mateo 24 Jesús lo enseña y dice, 2 van a estar hablando, uno se va a quedar y el otro se queda. El uno se va, el otro se queda. Ajá. 2 mujeres van a estar conversando, una se va y el otro se queda. Entonces va a haber un caos impresionante. Ahí entonces es cuando este líder, el anticristo, sale a relucir y entonces promete que él tiene la respuesta, que él va a darle al mundo entero y a los que se unan a él la solución para poder seguir viviendo. Entonces él hará un pacto con la nación de Israel y en ese pacto él le promete a los israelitas que va a reconstruir el templo. Y es verdad, o según lo está profetizado, él comienza a construir y construye el templo. Y en esos, ya hablábamos de esos primeros 3 años y medio del periodo de los 7. Al principio como todo, como se portaba como bien, digamos. Ajá. Pero cuando ocurre ese horrible sacrilegio dentro del templo, que es ¿cómo se diría? Satanás siempre lo que él quiere es imitar a Dios a su manera. Claro. Entonces, así como se hacía el sacrificio anual para la expiación de los pecados en el lugar santísimo que solo podía entrar el sacerdote, él lo hará, pero con no me voy a adelantar para no dar muchos detalles, con algo que no es divino. Y eso entonces se conoce como el horrible sacrilegio dentro, o la horrible abominación. Existen diferentes adjetivos que la palabra nos enseña. Bueno, sigamos aquí en el texto. Este se opone, está hablando del anticristo aquí. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios
y pretender ser Dios. ¿Viste? Lo que estábamos hablando. Estamos hablando, sí. Lo que estábamos hablando. Y pretender ser Dios. Porque esa es la idea de Satanás. Quererle vender al mundo la idea de que él es mejor que Dios o de que es superior a Dios y poder robársele las almas a Dios. Andrés, estamos hablando del templo físico, de aquella muralla que hay en Jerusalén. Correcto. De la reconstrucción de esa parte. De esa eso parte. estamos específicamente. Eso es, según proféticamente, eso es lo que estamos hablando. Okay. Es cierto que el misterio de maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Aquí está hablando ya en tiempo futuro, y está diciendo cuando al final del tiempo de la tribulación de esos 7 años, Jesús vendrá y con el soplo de su boca destruirá al anticristo. Es una cosa fascinante, espectacular poder saber eso, porque ya sabemos el final, ya sabemos que vamos a ganar. Ajá. Esto es para uno conocer lo que yo te decía ahora, que la gente conozca, y si siente algún temor, sienta temor de darle la espalda a Dios hoy, Claro, para que no le toque vivir entonces en ese momento. claro. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor derrocará. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos, porque el anticristo, Satanás le dará el poder al anticristo para que utilice ese poder satánico y haga cualquier clase de milagros y de cosas, y la gente quede maravillada y diga, wow, este es, y todas estas cosas. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Muy bien. Sé que nos quedan pocos minutos porque realmente pues el tema es muy profundo. Pero, digamos, haciendo un pequeño resumen cortico, lo que estamos mostrándole a la gente es el hoy para que verdaderamente entiendan que el arrepentimiento y el entregar su vida a Dios es lo que estamos tratando de mostrarle, lo que puede suceder mucho más tarde, que es tarde ya. Tarde ya, correcto. Ya es una solución tardía. Exactamente. Entonces, ¿nos podrías resumir en poquitas palabras lo que podría ser para la gente el hecho de que entiendan que esta explicación es lo que conlleva todas esas cosas? Es el Señor lo repite día a día nos da la oportunidad, y ese es el mayor pecado que el hombre puede cometer, es despreciar a Dios. Esa es la palabra, despreciamos a Dios, porque Dios todos los días nos da su gloria, nos da su majestad, nos da toda su creación, nos da la oportunidad de brillar, de poder triunfar, y el hombre, por ese engaño y por esa terquedad de no querer dar su corazón a Dios, termina creyendo lo que no es verdad, y termina entregando su vida al engaño y a la mentira. Y ya cuando sea demasiado tarde, ya, como diría la palabra, será el llanto y el rechinar de dientes. Así es. Bueno, le damos gracias a nuestros televidentes. Seguiremos con este tema en nuestro próximo programa. Y me encantó charlar contigo el día de hoy. Por supuesto que sí. Y nos vemos entonces en nuestro siguiente programa. Nos vemos la próxima semana.